Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Aquí posturno, pero sobrevivimos. ¿Cuántos tenemos en el auditorio? Hay 66 personas por ahora. Bueno, ya deberían estar todas, ¿no? Bueno, ¿están viendo esa gráfica? Sí, señora. Bueno, entonces, Ana Castañeda. Sí, señora. Explícanos qué es esa gráfica y qué entiendes por todo eso. Profe, pues según lo que había en el libro, explicaban que el corazón estaba inervado por el vago y que sus movimientos se hacían por los estímulos simpáticos y parasimpáticos. Entonces que los simpáticos iban a acelerar la frecuencia cardíaca y los parasimpáticos iban a disminuirla. Pero Correcto. pues, ¿Qué más? ¿explico más cómo es específico? Sí. Entonces, pues los nervios vagos primero van Como si te tocara explicar esa gráfica. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que se hace en el corazón a través del simpático y del parasimpático, de esa inervación? pues van a inervar, primero van a llegar al nodo sinusal o sinoauricular y luego pues el estímulo va a pasar hacia las dos aurículas y van a llegar al nodo auriculoventricular. Y luego el estímulo pues pasa por el septum, pasa para las paredes libres de los ventrículos y luego terminan despolarizando las bases ventriculares. Ok. Bueno. ¿Y cómo es el efecto del sistema nervioso en el corazón? Pues primero el simpático acelera la frecuencia cardíaca. ¿El simpático y el parasimpático hacen parte de quién? ¿Cómo se llama esa porción del sistema nervioso? Autónomo. Sistema nervioso autónomo. Listo. Entonces, el sistema de la inervación del corazón va a ser dada por el sistema nervioso autónomo a través de dos sistemas autónomos que van a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Continúo. Pues en el libro mencionaban que cuando se alteraba mucho el sistema nervioso simpático, el corazón podía pues aumentar su frecuencia cardíaca a unos niveles muy altos. Y pues cuando el sistema nervioso... ¿Solamente aumenta la frecuencia cardíaca? ¿O hay otra característica que puede aumentar? Aumenta la fuerza de contracción. La fuerza de contracción, correcto. ¿Qué más? Profe, también aumenta la velocidad de conducción. Aumenta la velocidad de conducción. ¿Qué más? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen, claro. ¿Y cómo aumenta el volumen? Y aumenta el gasto cardíaco también. Y aumenta el gasto cardíaco también. Entonces, recuerden que esto trae implícitas esas variables. Cuando yo digo aumenta el gasto cardíaco, significa que una de las dos variables o las dos variables está alterada, ¿sí? O está optimizada, dependiendo del escenario que ustedes necesiten manejar. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. Sí, señora. ¿Y ahora qué están viendo? La gráfica, sí, que seguimos viendo. Bueno, entonces, listo. Entonces, eso es una característica importante y general de inervación. Obviamente esto es un poco más profundo, pero para el nivel de complejidad que ustedes necesitan manejar por este semestre, es importante pues que sepan que tiene esa doble inervación a uno y otro, por uno y otro lado.
Entonces, efectivamente, cuando hay una situación de estrés, como por ejemplo un quiz, una persecución, una carrera o algo que genere algún cambio de emoción, pues eso va a inducir la secreción de hormonas vasoactivas a través de la médula suprarrenal, específicamente adrenalina y noradrenalina. Y la noradrenalina, su precursor va a ser la dopamina. Entonces, y la dopamina, pues tenemos una producción directamente a nivel cerebral. Entonces, esa cascada de eventos van a inducir la estimulación de la médula suprarrenal y eso va a traer como consecuencia que estas sustancias vasoactivas pasen al torrente circulatorio y específicamente, dada la inervación del simpático, ya que estas dos son hormonas simpáticas, van a estimular directamente al corazón y como pueden observar ustedes, entonces hay una inervación directamente acá. Esta es la cadena simpática. Acá tenemos la cadena simpática del otro lado y tenemos la estimulación del sistema nervioso parasimpático al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Entonces, la estimulación va a estar dada precisamente por estas sustancias que van a generar un incremento de la frecuencia cardíaca, con lo que automáticamente se va a modificar el gasto cardíaco, ¿cierto? Porque estoy modificando una de sus variables. El volumen no lo he modificado en el sentido de que no he adicionado 500 mililitros de sangre o de agua al torrente sanguíneo, sino que si el volumen sigue siendo constante, sigue siendo el mismo porque no ha habido una pérdida, pero la frecuencia con la que se está latiendo, que es mayor, pues hace que en menor tiempo esté pasando más sangre o ese mismo glóbulo rojo que pasaba cada minuto ahora esté pasando cada 45 segundos, ¿cierto? Entonces eso hace que aumente el gasto cardíaco en virtud de la modificación de cualquiera de esas dos variables. Entonces, bajo condiciones normales, esas fibras simpáticas que van a estar allí en el corazón, como lo pueden observar, pues van a descargar de una manera continua a una frecuencia cardíaca muy bajita, pues para tratar siempre de mantener ese gasto cardíaco que sea producto de la estimulación simpática y que generalmente pues, puede ser cercano a un 30%. Pero, cuando hay una actividad del sistema nervioso simpático, cuando esta es deprimida por debajo de un valor normal o cercano a un valor normal, tanto la frecuencia cardíaca como la fuerza de la contracción del músculo ventricular pues se van a ver comprometidos y esto va a traer como consecuencia que disminuya el nivel de la bomba cardíaca incluso hasta un 30% por debajo de lo normal. ¿Y qué pasa cuando la estimulación es del sistema parasimpático? Pues como va a estar extremadamente inervado, bueno, va a estar más inervado las aurículas que los ventrículos, la frecuencia se va a reducir aproximadamente 30 latidos por minuto, o 20 o 40, pero la fuerza no se va a ver tan afectada porque los ventrículos no van a recibir tanta inervación del nervio vago. Según la Entonces, gráfica que estás viendo, que me estás diciendo que está inervada las aurículas, específicamente, ¿qué encuentras que esté inervado? el nodo sinoauricular. Correcto. Entonces, hay que intentar ser un poco precisos. La inervación está dada directamente a los nodos. Por lo tanto, si hay un estímulo vagal, puede incluso disminuir la frecuencia cardíaca. Si ese estímulo es tan suficientemente alto, puede incluso inducir una parada cardíaca. Entonces, en pacientes que sean susceptibles, como por ejemplo puede pasar con pacientes adultos mayores, aunque eso no es del todo cierto, una estimulación vagal, como por ejemplo el masaje carotídeo. En el caso que les estaba contando de hace 2 días, la paciente que tuvimos con una taquicardia supraventricular, el proceso de atención, más que el mismo algoritmo, nos indica que primero hay que generar estímulos vagales para tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que se hace es un masaje carotídeo u ocular, pero eso tiene que ser unilateral.
Se empieza con un lado, luego se prueba con el otro y así sucesivamente, buscando estimular el parasimpático y a través de su estimulación disminuir la frecuencia cardíaca, con el fin, pues precisamente, de no seguir comprometiendo el gasto cardíaco en un paciente de estas características. Para este ejemplo, pues era una paciente adulta mayor. ¿Listo? Entonces, la razón es precisamente eso, porque hay una fuerte estimulación por parte del parasimpático a través del nervio vago, tanto al nodo auriculoventricular como al nodo sinusal. Bueno, ¿qué pasa también con esas fibras y los ventrículos? Pues, profe, en el libro se menciona que el parasimpático, el vago, sí inerva, no en mayor cantidad que el simpático, pero sí tiene una inervación ventricular. Correcto. ¿Y qué pasa con eso? Profe, creo que es que retrasa la transmisión del impulso hacia los ventrículos. ¿Qué más? Pues dice que también podría reducir el bombeo ventricular en un 50% o más. Pues realmente lo que ocurre es que la distribución del nervio vago va a ser más de predominio auricular que ventricular. Por eso le hacía énfasis al compañero, no es solamente sobre los miocitos de trabajo auricular, sino directamente en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Sin embargo, hay una inervación también al músculo ventricular. Y aquí en el músculo ventricular, pues no va a tener una inherencia sobre la frecuencia cardíaca, que la inherencia está dada más por el estímulo sobre los nodos, sino que su acción podría estar relacionada principalmente con disminución de la fuerza de la contracción, con ese poder de la contracción, y eso es lo que puede llegar a ocasionar una disminución de la fuerza de la contracción. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. ¿Cómo es el efecto de la estimulación simpática o parasimpática? ¿Cómo es el efecto de la estimulación simpática o parasimpática en el corazón, en la función cardíaca? Bueno, el mecanismo del efecto vagal hace que el nodo sinusal se hiperpolarice para que el voltaje sea mucho más bajo, mucho más negativo, y entonces impide que la contracción, pues el proceso de despolarización se realice, y entonces disminuye la frecuencia de la contracción. ¿Me estás explicando la gráfica? Creo que no. No, pues, o sea, pues No, el efecto parasimpático. No quiero que lean, lo que quiero es que interpreten. ¿Qué está diciendo esta gráfica? Pues lo que está diciendo es que cuando no hay, cuando abajo ¿qué tenemos? El parasimpático lo que hace es que disminuye no, escúchame. ¿Cuál es tu nombre? El compañero que estaba hablando. Samuel. Entonces, ubícate en la gráfica. ¿Qué es lo que está mostrando la gráfica en la parte inferior? la presión arterial. ¿Arterial? Atrial, la presión de la aurícula derecha. Listo. ¿Qué presiones te está mostrando ahí? Que va desde 0 hasta más 8 a 8 milímetros de mercurio. Y cuando está en 0, más o menos, ¿qué fase del ciclo cardíaco está representando? Cuando está en 0 está en la sístole. ¿Seguro? Está en 0. Se supone que ya eyectó. Y el volumen que quedó con una presión muy bajita. Ah, ya, en la diástole, sí.
¿Y qué parte de la diástole? ¿El comienzo, la mitad o el final? El comienzo. El comienzo, ¿cierto? Sí. Aunque debemos saber que nunca se quedan vacías. Así que siempre va a haber una presión muy bajita, pero debe existir una presión. ¿Listo? Entonces, muy bien. Cuando estoy en el punto cero, tengo la diástole. A medida que voy aumentando de presión, entonces estoy pasando de la diástole a la Es un llanto que desconozco. hasta casi el final, que sería alcanzar esta presión de 8 milímetros de mercurio, y estaríamos acá hablando casi del inicio de la sístole, ¿cierto? Auricular. ¿Qué tenemos en el otro eje? Los litros expulsados. ¿Cómo suena mejor eso de litros expulsados? La cantidad de sangre que expulsa la aurícula. La sangre eyectada. Déjalo a él, ¿sí? Déjalo a él porque estos ejercicios los hacía yo en la presencialidad. Porque como no los veo y no los conozco, pues me toca que entrar a asumir de que saben todo. Pero ustedes tienen que estar en capacidad de entender estas gráficas y darles una correcta interpretación. Sigamos. Entonces, del otro lado tengo el gasto cardíaco. Suena más bonito, dicho así, ¿cierto? Que ya tú sabes que es precisamente la cantidad de sangre que se eyecta con cada latido o que pasa de una cavidad a otra. Y eso está dado en litros por minuto. Entonces, empecemos con la línea roja. ¿Qué dice en la parte superior la curva roja? Que es el estímulo máximo simpático. Listo, entonces en tu saber y entender y dándole interpretación a esa gráfica, ¿qué conclusión podemos sacar allí? Pues que cuando el estímulo simpático está al máximo, se eleva el gasto cardíaco hasta más o menos entre 20 y 25 litros por minuto. Ajá. ¿Y qué pasa con la presión? La presión pues va a aumentar. Pues la presión ahí está todo está. Pues la presión está, pues, aparece como estable, ¿no? Pues todos tienen la misma presión. Constante. Entonces imagínate la cavidad, imagínate la aurícula. Ella es una cavidad, ella va a permanecer constante porque hay un principio que es el principio de elongación máxima de la fibra. Pero no por más volumen ella se va a estirar más. ¿Me hago entender? No es como los globitos de fiesta, que tú soplas y soplas y soplas y soplas hasta que se revienta. Imagínense lo que pasaría con el corazón si tuviera esas características, que se llene y se llene y se llene de sangre hasta que se reviente. Entonces, ahí hay otro concepto que se llama la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling es una ley que nos dice que dado el estiramiento máximo de la fibra, y es una definición que aplicamos más es para las fibras del músculo ventricular, precisamente por lo que tienen que hacer al bombear ese volumen sanguíneo, esa cantidad de sangre para toda la economía. Entonces, esta ley lo que nos dice es que se va a generar una elongación máxima de la fibra miocárdica y va a tener como resultado una contracción cardíaca efectiva. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se va a estirar esa fibra miocárdica? Es lo de los 22 micrómetros. Uy, 22 es muchísimo, ¿sabes? No hay, pero ya. Puedes preguntarle a Google, estiramiento máximo de la fibra miocárdica. Así lo puedes preguntar. Entonces, bajo condiciones normales, la cantidad de sangre que va a ser bombeada por el corazón cada minuto, pues ya sabemos que normalmente va a estar determinada
por esa frecuencia del flujo que va a estar entrando al corazón. ¿De dónde? De las venas, ¿cierto? Entonces, eso que está llegando de las venas a través de la vena cava superior, que recogió toda la circulación de cabeza, cara, cuello y extremidades superiores, y la vena cava inferior que recogió todo ese flujo sanguíneo desde extremidades inferiores, abdomen y tronco, se denomina el retorno venoso, porque es la sangre que está retornando, que está devolviéndose al corazón. Una vez esta sangre fue expulsada de las cavidades izquierdas para llevarle el oxígeno al cuerpo, entonces la sangre regresa ya sin oxígeno, porque ya se lo entregó a todos los órganos y a todos los tejidos, y ese retorno de la sangre venosa al corazón va a implicar que pase nuevamente a los pulmones para que se llene de oxígeno. ¿Listo? Entonces, en cada tejido periférico, el cuerpo va a encargarse de controlar el flujo sanguíneo local. Y ese flujo sanguíneo local va a tener otras variables. Y esas variables van a depender precisamente de la presión arterial, ¿cierto? O sea, la presión con la que se está bombeando la sangre, la tensión arterial, es decir, las características del vaso, la capacidad de que ese vaso se contraiga o no lo haga en respuesta a esos cambios en el flujo sanguíneo. Y todo eso en conjunto va a tener una denominación muy importante, que es una presión arterial media. Es una presión que va a ser constante, por la que siempre debe llegar la sangre, o debería llegar la sangre, para garantizar ese flujo de oxígeno a cada uno de los tejidos. Entonces, el corazón ya de manera continua, de manera automática, siempre está bombeando la sangre para enviarla a las arterias, y finalmente entonces garantizar ese suministro de sangre, y eso pues va a formar un circuito que se va a estar repitiendo de manera constante. Entonces, esa capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a esos cambios de volumen que se pueden incrementar en virtud de las necesidades metabólicas corporales en determinado momento, es lo que se llama el mecanismo de Frank-Starling, que es un mecanismo para el corazón. Y su nombre pues se dio haciéndole honor al doctor Otto Frank y al doctor Ernest Starling, quienes fueron fisiólogos, y ellos pudieron a través de los laboratorios demostrar precisamente de que ese mecanismo significa que la mayor cantidad del músculo cardíaco va a estrecharse, o sea, se va a dar ese acortamiento máximo de la fibra miocárdica, y eso va a ser en respuesta precisamente al potencial de estiramiento que haya tenido la fibra miocárdica. Es decir, la fibra llega a un estiramiento máximo que es de 2.2 micras, no va a ser 22, eso sería muy grande, dadas las características de las células y el mismo tamaño del corazón. Entonces se da un estiramiento máximo de la fibra, y cuando la fibra se acorta bajo el impulso eléctrico que está llegando a través de esta red que hemos estado estudiando del sistema de eléctrico de His-Purkinje, entonces se va a producir un acortamiento también de esa fibra muscular, y eso va a tener como respuesta pues una fuerza de la contracción, ¿cierto? Entonces, si se estira un máximo, cuando se va a encoger, para que me entiendan, se va a encoger con fuerza, de acuerdo a la tensión con la que se haya estirado la fibra, y eso traerá como resultado que el bombeo sea más fuerte, y entiéndanme, más fuerte, que fluya con mayor fuerza la sangre o lo haga con menor fuerza. Entonces, ese concepto de la ley de Frank-Starling es muy importante, porque básicamente va a ser esa capacidad que va a tener el músculo cardíaco, que va a tener el corazón, de poderse adaptar a esas necesidades corporales para intentar garantizar un volumen sanguíneo constante o un gasto cardíaco constante, mejorando por supuesto la fuerza de la contracción y por supuesto mejorando la cantidad de sangre que va a ser bombeada dentro de la aorta. ¿Listo? ¿Quedó claro el concepto? Cuando pasa eso, ¿es que el músculo cardíaco se hipertrofia? No. Cuando hay un aumento pues de esa contracción, ¿no? No, es un proceso fisiológico normal, o sea, yo necesito que eso se modifique si yo voy a correr 200 metros o si me van a atracar
Entonces tengo un doble estímulo. Tengo un estímulo por un lado simpático y obviamente estos mecanismos van a estar relacionados con eso. Entonces estoy haciendo una carrera de 200 metros. ¿Quiénes necesitan tanta sangre en ese momento? ¿Qué estructuras corporales? Los músculos de las piernas, por ejemplo. Claramente. Entonces, a través de un complejo sistema intrínseco de retroalimentación, se va a generar la emoción de la carrera, la intencionalidad de que quiero ganar la carrera, y entonces empieza a secretarse una cantidad de adrenalina que va a pasar al torrente sanguíneo, que va a estimular los receptores adrenérgicos alfa que se encuentran en los vasos sanguíneos, que va a estimular los receptores beta que se encuentran en los pulmones, aumentando el diámetro de los bronquios, por lo tanto se va a garantizar de alguna manera una entrada de aire mayor, ¿cierto? Mejorando entonces el intercambio gaseoso. Y se va a incrementar el estímulo hacia el corazón. Y esto va a traer como consecuencia que se va a mejorar el gasto cardíaco, ya no solo, fíjense, por un aumento de la frecuencia cardíaca, sino con el efecto alfa que tengo en los vasos sanguíneos, estoy incrementando el volumen sanguíneo circulante, ¿sí? Entonces el gasto cardíaco se va a aumentar por las dos variables, por el aumento del volumen y por aumento de la frecuencia cardíaca. Y en ese contexto, entonces las fibras cardíacas se estiran, eso es normal. El mecanismo de Frank-Starling es un mecanismo que es normal, pero que es más evidente bajo ciertas circunstancias. Y eso no significa necesariamente que por el mecanismo de Frank-Starling, para que no lo malinterpreten, se va a dar la hipertrofia. La hipertrofia viene como consecuencia de un incremento de presión progresiva y persistente que se va a estar dando en el árbol vascular. En el árbol vascular. Entonces, una cosa es soplar un globo nuevo. Tú haces una inhalación y soplas, insuflas el globo. Y otra cosa es inflar un globo que está mojado, que por dentro está mojado y que está pegado. Más o menos eso es lo que le pasa al corazón. Cuando nuestros vasos sanguíneos están fisiológicamente adecuados, es decir, no hay inflamación, no hay placas ateromatosas, no hay disminución de los calibres, no hay rigidez del vaso sanguíneo, pues el corazón bombea la sangre y este vaso sanguíneo le responde ampliando sus diámetros anteroposteriores, o sea, es una estructura elástica y permite el flujo de sangre, es decir, no le está ofreciendo una resistencia mayor, en el caso de la aorta, de 80 milímetros de mercurio, que nos está reflejando toda la resistencia del árbol vascular. Pero cuando la situación cambia y son vasos que son rígidos, que están llenos de placas ateromatosas, pues eso es como intentar soplar sobre un globo que tiene las paredes pegadas porque está con agua. El esfuerzo que tenemos que hacer, o esos globos chiquiticos, creo que todos hemos intentado inflar esos globos chiquiticos. Entonces uno sopla y sopla y con mucha dificultad puede inflar el globo. Lo mismo le va a pasar al corazón. Él se contrae y trata de mandar con mucha fuerza la sangre, pero se encuentra con una resistencia muy alta. Y esa situación repetitiva, porque eso no es de ayer para hoy, ni será de un mes, sino es repetitiva de años, va a generar como consecuencia que la fibra muscular se hipertrofie. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes. El mecanismo de Frank-Starling es el mecanismo que garantiza que en una condición generalmente fisiológica, ante cambios de presión, el corazón pueda generar un bombeo efectivo y lo hace como a través del estiramiento máximo de la fibra, y cuando ella se contrae de tal manera, vuelve a su posición original, pero con una fuerza mayor, porque hubo un estiramiento máximo de la fibra. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Una va a estar relacionada con las resistencias que se van a encontrar en los vasos sanguíneos, y esta va a hacer notaciones de la capacidad que tenga el corazón precisamente para responder. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de eso? Profe, y de casualidad ese mecanismo no va acompañado de un proceso vasodilatador. Sí. Que si de casualidad ese mecanismo no va acompañado de un proceso vasodilatador. Depende.
Depende porque como ayer estábamos revisando, en los vasos sanguíneos tienen la capacidad de producir de manera fisiológica una cantidad de sustancias vasoactivas y se denominan vasoactivas porque van a tener una actividad importante a nivel de los vasos de manera permanente y eso puede generar vasodilatación. Entonces trae algunas situaciones compensatorias, o sea, cuando el organismo está íntegro, cuando la persona está libre de enfermedad, pues todos estos mecanismos van a ser mecanismos regulatorios y hay algo que se llama el feedback, que va a ser un feedback positivo. Entonces, y eso depende, o sea, si me estás diciendo de una vasodilatación depende porque se está generando el mecanismo de Frank-Starling en una circunstancia particular. Entonces, si por ejemplo en una situación de estrés, como les estaba mencionando, hay una secreción de adrenalina, la secreción de adrenalina sobre los vasos sanguíneos actúa sobre unos receptores. Ella solamente va a producir vasoconstricción, ella no va a producir vasodilatación. Entonces, al producir vasoconstricción, ¿qué está aumentando el corazón? La presión. No me gusta ese término. La tensión. No, porque es directamente el vaso, sí es cierto, pero no al corazón. El objetivo de producir vasoconstricción, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que yo voy a buscar cuando produzco vasoconstricción? ¿Aumentar qué? La velocidad de eyección. Los latidos cardíacos. No, no necesariamente. La fuerza ventricular. No. ¿Aumenta el gasto cardíaco? Va a aumentar el gasto cardíaco, pero antes de eso, claramente, el compañero lo dijo al comienzo, creo que fue la presión. O sea, el primer efecto que yo tengo, y cuando yo en clínica utilizo las sustancias vasoactivas, como por ejemplo adrenalina y noradrenalina, mi objetivo es aumentar la presión arterial. Y esa presión arterial está aumentada claramente a través de la tensión arterial, lo que dijo el compañero, solo que quería inducirlo a que llegara a un punto más interesante, y es que está aumentando el retorno venoso. Entonces, mi objetivo, ¿cuál es? Aumentar el volumen sanguíneo. ¿Y cómo lo hago? Pues contrayendo los vasos. No es que le esté poniendo más sangre o más agua al paciente, bueno, dependiendo del contexto, pero así nada más para este ejercicio. Entonces, efectivamente, sí es más sangre la que está llegando al corazón, no porque le haya puesto una cantidad adicional de manera externa, sino porque, como veremos, los vasos sanguíneos venosos van a ser vasos de reserva. Y siempre va a haber una cantidad de sangre allí, dadas las características anatómicas de los vasos sanguíneos, de las venas. Entonces, cuando yo aumento la contracción de los vasos arteriales, pues ¿qué estoy haciendo? Que fluya más sangre, ¿cierto? Estoy empujando la sangre, estoy cerrando, estoy coartando un poquito más ese circuito y estoy empujando más sangre para que llegue al corazón, porque a pesar de que puede ser los mismos 5 litros en unos vasos sanguíneos de características normales, cuando yo contraigo esos vasos, pues obviamente me va a llegar más a un punto y ese punto es el corazón. ¿Está claro el concepto? ¿Sí me he hecho entender? Sí, profe. Sí, profe. Eso es como cuando ustedes tienen una manga pastelera, pues la manga pastelera está llena de la cremita esa con la que van ustedes a decorar un postre. Entonces, si ustedes oprimen pasito, suavecito, ¿cómo va a salir? Pues suavecito, va a salir poquito, ¿cierto? Entonces va a salir ahí va, pero ustedes están decorando la torta. Pero si ustedes aprietan con las 2 manos esa manga pastelera, pues la cantidad de esto que va a pasar va a ser mucho mayor. Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Pues imagínense que sus manos van a ser los receptores de adrenalina o de noradrenalina y están contrayendo el vaso sanguíneo. Entonces, en el sentido donde está la puntica de la manga pastelera, es por donde está fluyendo la sangre y va a llegar en mayor cantidad. Sigue siendo la misma, eran los mismos 150 mililitros que le habían puesto de crema pastelera. Pero la fuerza que ustedes le impartieron a esa manga es lo mismo, sería el equivalente a lo que estamos haciendo con los vasos sanguíneos y claramente estoy aumentando el volumen sanguíneo al corazón. Y ese aumento se denomina aumento del retorno venoso. ¿Listo? Estoy aumentando el retorno venoso y eso tiene un poquito más de complejidad,
pero estoy aumentando el retorno venoso precisamente porque esos vasos siempre hay una cantidad de sangre que está fluyendo un poco más lento. Y la característica del vaso es de diámetros mayores, entonces está allí. Pero cuando viene el impulso del lado arterial, pues indiscutiblemente eso, como es un circuito cerrado, hace que aumente el flujo a través y la velocidad de flujo a través del sistema venoso, por lo que claramente se va a incrementar pues el volumen circulante. Entonces, por ese lado, tengo un aumento del volumen sistólico y por el otro lado, por la estimulación directa de los receptores, tengo un aumento de la frecuencia cardíaca. Y en conjunto, ¿qué aumenté? ¿Hola? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Bueno, entonces, cuando una cantidad de sangre va a fluir de manera adicional, como les estoy acá mencionando a los ventrículos, y ya sabemos que no es porque se le haya puesto más, sino porque hubo una modificación en el circuito, pues entonces el músculo cardíaco tiene que estirarse a una longitud mayor, ¿sí? Pues normalmente él se estira a una longitud, pues porque estamos aquí sentados, estamos tomando tinto, estamos viendo la computadora. Pero si hay una condición que hace que se requiera mayor cantidad de sangre, pues entonces se va a dar este proceso. Estímulo del sistema nervioso central, el feedback a la médula suprarrenal, secreción de adrenalina, noradrenalina, se va para los vasos sanguíneos, receptores alfa-adrenérgicos, con lo que se va a incrementar el volumen sanguíneo, ¿cierto? El retorno venoso. Entonces, en ese contexto, hay más sangre. Entonces, se necesita bombear con mayor fuerza. No solamente la velocidad que va a estar aumentada por la frecuencia cardíaca, sino mayor fuerza de la contracción. Entonces, se va a dar un estiramiento adicional de la fibra muscular, es como una reserva que ella tiene. Normalmente ella se estira hasta un punto, pero, por decir algo, 1.8 micrómetros. Pero cuando hay una situación que requiere mayor cantidad de sangre circulante, entonces se va a dar el estiramiento máximo de la fibra miocárdica, que va a ser más o menos de 2.2 micrómetros. Entonces, ese estiramiento máximo va a hacer que el músculo se contraiga con mayor fuerza, precisamente porque los filamentos de actina y de miosina, bajo el proceso que nosotros bien conocemos, va a hacerse de una manera más efectiva, más eficaz en esos términos, y eso va a generar mayor fuerza. ¿Listo? Estaba pensando en otro ejemplo y se me escapó. Estaba pensando en otra cosa. Bueno, listo, nada que hacer. Ahorita me acordaré y les contaré otro ejemplo para que les quede muy claro este concepto. Entonces, cuando se genera... ya me acordé. Imagínense ustedes que tienen un pedacito de caucho, ¿sí? El mismo cauchito de 20 centímetros. Ustedes van allá a la cacharrería y compraron 20 centímetros de caucho. Ustedes van a estirar el caucho hasta 30 centímetros, ¿sí? Lo estiraron hasta 30 centímetros y soltaron el caucho. ¿Qué pasa cuando sueltan el caucho? ¿Qué efecto se da allí? Que recupera su tamaño inicial. Sí, pero que usted lo soltó. ¿Qué pasó? Imagínense que lo están haciendo. Pues que cambia de energía potencial, que es la del estiramiento, a cinética, o sea, se mueve y pues sale eyectado. Volando, literalmente sale volando, ¿cierto? ¿Y qué pasa, doctor, si ese caucho usted lo estira hasta 50 centímetros? Ese efecto físico de energía potencial que se convierte a una energía cinética y que sale volando, ¿va a ser el mismo cuando usted lo estiró a 30 centímetros que cuando lo estiró a 50? No, porque es proporcional. Entonces, entre más energía potencial le imprima estirándolo, mayor energía cinética representa. O sea, entre más lo estiren entre 30 o 50 centímetros, pues más rápido va a salir, con más fuerza. Exactamente. Lo mismo pasa con el corazón. Entonces, normalmente, imagínense que se está dando un estiramiento de la fibra miocárdica a 1.8 micrómetros. Pero ella tiene la posibilidad, acuérdense de cómo estaba la titina unida a la miosina. ¿Recuerdan? Que era como un resortico. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, de manera normal o general o cotidiana,
para decirlo así. Ahorita nosotros sentados, el resortico no se estira todo. Pero cuando, y acuérdense que ese es el mecanismo contráctil, eso está adentro de la célula, ¿no? Estamos hablando ahorita de la fibra, el estiramiento máximo de la fibra miocárdica, pero ese es el mecanismo contráctil. Entonces, bajo una situación de estrés, entonces la fibra no va a llegar a 1.8, o sea, a los 30 centímetros del caucho, sino va a llegar a 2.2, que es su diámetro mayor. Entonces, como bien lo estaba explicando el doctor, entonces hay una energía potencial. Y cuando se necesita, se va a dar ese estiramiento máximo, y ese cuando se necesita es en respuesta a una necesidad intrínseca del cuerpo. Entonces la fibra muscular reacciona estirándose más hasta su punto máximo, que es 2.2, y cuando vuelve a su posición natural, es decir, cuando se da el sistema de acople, excitación, contracción a través del sistema actina y de miocina, es mucho más efectivo que en otra condición, y eso va a tener como connotación una generación de fuerza, y eso en el ventrículo se va a traducir una mayor cantidad de bombeo, es decir, va a bombear mayor cantidad de sangre o una sangre extra hacia las arterias. ¿Listo? Esa capacidad que tienen estos músculos para alcanzar una longitud óptima, que sería de 2.2 micrómetros para que no se les olvide, va a contraerse con un mayor rendimiento de trabajo, es decir, voy a optimizar la fuerza de la contracción, voy a optimizar el volumen sanguíneo que va a estar circulante, y es una función muy importante de todo el músculo estriado. No es simplemente del músculo cardíaco, todo el músculo estriado tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Listo? Cuando este evento ocurre en las aurículas, esto va a ocasionar un incremento pues directo de la frecuencia cardíaca más o menos de un 10 a un 20%, y eso pues va a mejorar la cantidad de sangre que va a estar bombeando cada minuto, precisamente porque lo que voy a incrementar es el volumen de esa patada auricular, de ese 30% con el cual se está llenando el ventrículo. Entonces, la contribución que hacen las aurículas pues es una contribución discreta, ¿cierto? Porque aquí lo que va a predominar es el efecto de la frecuencia cardíaca, pero en el músculo ventricular, el mecanismo de Frank Starling es mucho más visible, y la contribución pues va a ser mucho mayor en cuanto al gasto cardíaco se refiere. ¿Claros hasta ahí? ¿Quedó claro el concepto del mecanismo de Frank Starling? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces con mi compañero que nos quedamos en una gráfica. Y todo fue porque él dijo que se iba a dilatar, ¿cierto? Miren, llegamos a Frank Starling. Miren, ahí la presión sigue siendo la misma, porque estamos en las aurículas. Y de hecho estamos del lado derecho, o sea, estamos mirando lo que está ocurriendo del lado derecho. Sigue, compañero. Entonces, pues está la estimulación normal, ¿no? Sigue la gráfica de la estimulación normal, que en este caso el volumen máximo estaría entre 10 y 15 litros. El gasto cardíaco es Y mira que las presiones permanecen constantes, ¿cierto? Porque ella no se va a estirar mucho. El mecanismo es más notorio a nivel del ventrículo. O sea, su aporte en cuanto a este mecanismo de Frank Starling en cuanto a volumen no es mucho, porque acuérdense que ellas no son tanto de capacitancia. Muy bien, sigamos. Y pues la siguiente, pues cuando no hay estimulación del simpático, o sea, pues sería la contracción normal, sin ninguna estimulación, que pues ya iría hasta 10 litros por minuto. Y la última, la inferior, pues ya cuando hay una estimulación del parasimpático, que pues lo que hace es reduce el gasto cardíaco. ¿Y lo reduce a través de qué? De hiperpolarizar las células cardíacas. Más sencillo, más sencillo. ¿Lo reduce de qué manera? Pues, si yo le hago masaje carotídeo a una paciente que voy a buscar.
Además del estímulo parasimpático, mi objetivo va a ser ¿cuál? Disminuir la frecuencia cardíaca. La frecuencia. ¿Sí? La frecuencia. Entonces, que les quede claro que generalmente los cambios no sé, en respuesta causados por el sistema nervioso autónomo a través de su proceso de estimulación van a resultar principalmente en cambios en la frecuencia cardíaca y cambios en la fuerza de la contracción cardíaca. ¿Listo? Eso van a ser dos conceptos importantes. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Cómo sería ese mecanismo cuando el corazón está inervado? O sea, cuando hacen, por ejemplo, un trasplante de corazón. Interesante. ¿Qué pasa? El músculo, a ver, dame tú la respuesta. Según todo lo que hemos visto y que se lo cité literalmente así, desde la 4ª semana de gestación, el nodo sinusal empieza a latir. ¿Listo? Y él tiene una propiedad que se llama automaticidad. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, bajo ese principio de automaticidad, que va a depender de qué? De las concentraciones de iones. De adentro y afuera. De iones, muy bien, correcto. Entonces, tú quieres saber qué es lo que pasa cuando se va a trasplantar un corazón. Sí, no, yo lo que digo es cómo hace el corazón para hacer ese control del estímulo simpático parasimpático después de un trasplante. O sea, por ejemplo, que ya le hicieron el trasplante y después cómo hace para compensar ese estímulo que ya no está. Ese estímulo que ya no está. Claramente nuestro cuerpo es tan sabio. Cuando se va a realizar la donación de un órgano, particularmente el corazón, y conociendo los principios de la fisiología de los iones, se realiza la canulación de los grandes vasos, es decir, se pasan unos catéteres de grueso calibre para vaciar el sistema circulatorio, para que me entiendan. Y en ese mismo, y eso pues se pasa a una máquina que se llama una máquina de perfusión, que ella es la que va, y es el mismo principio a través del cual se realiza la cirugía corazón abierto. Porque para poder operar, para poder cambiar esas coronarias que ya se taparon por unos vasos nuevos, que generalmente se coloca una safena de la pierna o se hace una anastomosis de la mamaria, pues para el cirujano generalmente es más fácil trabajar sin volumen de sangre en el corazón, porque el riesgo de que se pierda mucha sangre es muy alto, aunque hay algunos cirujanos que claramente lo hacen a corazón batiente. Entonces se canulan los grandes vasos y la sangre que está allí va a pasar a una máquina que se llama la perfusora. Y esa máquina lo que hace es poner a circular la sangre de la misma manera que lo estaría, circular y bombear la sangre de la misma manera que lo estaría haciendo el corazón, para que le llegue al cerebro, a los riñones, para que todas las funciones corporales se mantengan mientras se está operando el corazón. Entonces, cuando se va a hacer la donación de un órgano, seguido de este proceso, se va a inyectar, para que me entiendan más o menos, una solución que se llama una solución polarizante. Generalmente se utiliza el custodiol. Y esa solución polarizante es una solución rica en potasio. Entonces, lo que va a conseguirse a través de esa solución y bajando la temperatura del corazón, porque se le pone un montón de hielo encima, es precisamente poder hiperpolarizar el nodo sinusal. No se ha muerto, solamente se dejó en un estado de reposo permanente que va a durar más o menos unas 8 horas. Y de esa manera, entonces, se pone en ceros y se procede a retirar el corazón de ese potencial donante. Cuando se coloca el corazón en el receptor, entonces se hace la anastomosis de los grandes vasos. Y progresivamente, y una vez, se ha comprobado que las anastomosis se han terminado, entonces se le retorna
el flujo sanguíneo al corazón, se empieza a elevar la temperatura corporal y con ese retorno, porque es que el custodiol dura tanto tiempo, y con ese retorno, pues entonces, y habiendo pasado tanto tiempo, entonces pasa de esa fase de hiperpolarización a una fase de reposo, aunque algunas veces puede quedar en un estado de hiperexcitabilidad y se pueden generar arritmias cardíacas intraoperatoriamente. Entonces hay que desfibrilarlo, hay otras cosas ahí. Entonces, se restablece el potencial de acción y el corazón de ese paciente pues empieza a latir nuevamente. Lo va a hacer precisamente en virtud de esa estimulación del nodo sinusal, primero a través de la circulación, es decir, las sustancias vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, van a llegar precisamente a ese punto y progresivamente va a darse una neoformación para generar estos estímulos, que es pues básicamente lo que estás comentando. Entonces, decirte que el cirujano va a buscar la ramita del vago para ponerla en el nodo sinusal, pues eso es un proceso que resulta bastante complejo, para ponerlo en el nodo sinusal, para ponerlo en el nodo auriculoventricular y finalmente pues que quede ese corazón sujeto a ese estímulo vago. Vamos a ver si encontramos un video aquí, denme unos segundos. Vamos a ver si encontramos algo aquí chévere. Bueno, aquí encontré uno de un corazón en Estados Unidos. Vamos a ver qué. Vamos a ver esta pantalla. Ahí están viendo el video. YouTube. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver qué nos muestra este video. Soy Eddie Warman, estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pues en ese momento acabamos de entrar al quirófano donde le están trasplantando a Cassandra Alexandra su corazón. En este momento, bueno, hay 15 personas en el quirófano. Estamos en el Texas Heart Institute. El doctor Fraze ya hizo el corte, acaba de llegar el corazón a las 5, anunciaron que llegaba el corazón, llegó a las 5:15. Lo esperábamos desde el principio. En la entrada de emergencia, tengo el ángulo directo a la cavidad del paciente. Han abierto con pinzas, tienen unos protectores especiales del cuerpo. Hay 15 doctores en el área de medicina, en el quirófano, pues, robots que circulan la sangre, que pasan por oxígenos, bombas. Recordemos que acaban de desconectar el corazón original de la señora Cassandra y el corazón de un paciente joven que viene desde un pueblo cerca de Dallas. Acaba de llegar por avión, un avión privado, una ambulancia, lo trajo al Texas Heart Institute. Y exactamente aquí es donde ya están conectando el corazón, lo hacen rapidísimo. Son 5 doctores los que están directamente en la operación, en la cirugía sobre el cuerpo de Cassandra Alexandra. Gente alrededor, doctores, asistentes, ayudantes, más de 100 tijeras y pinzas que están preparadas, esterilizadas para poder realizar la operación. Estamos viendo cómo
cortan en este momento con las pinzas, están ya suturando, ya pusieron el corazón, ya están conectando el corazón en este momento, empiezan a conectar las arterias, la aorta, veo que está con unas pinzas, 2 tipos de pinzas, cosiendo. Sí le puedo decir que es el único programa de radio y el único portal de televisión que tiene esta información. Sí le puedo decir que es el único programa. Estas son los circuitos de canulación, lo que les estaba mencionando. ¿Están viendo el video? Sí, señora. Sí, profesora. Bueno, ven ustedes todo este montón de cables, de estos circuitos que ustedes observan acá, con esto es que se canula. Entonces se hace la canulación arterial y venosa. Son cirugías muy bonitas, muy bonitas. Entonces, una pues va a drenar la sangre venosa y la va a pasar al perfusor, donde va a beneficiarse, donde se va a heparinizar por un lado, porque pues como verán ustedes un poco más adelante, yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero el semestre no da para tanto. Los vasos sanguíneos son capaces, o las células, son capaces de producir algo parecido a la heparina. Entonces eso es lo que hace que la sangre se mantenga en ese delicado equilibrio de que fluya sin convertirse, sin perder su densidad y sus capacidades reológicas, o sea, que sea como el agua, pero que tampoco tienda a coagularse. Y eso pues pasa en nosotros. El hecho de que ustedes estén sentados 2 horas frente a la computadora, créanme que eso genera microtraumas vasculares en las piernas, en los glúteos, si están recostados, pues en la espalda. Pero nosotros no nos percatamos de eso. Nosotros no alcanzamos a visualizar esa cantidad de situaciones que se presentan, que son agresiones pues continuas para el cuerpo. Entonces se mantiene ese delicado equilibrio. Entonces esa sangre pues está heparinizada y esa sangre pues entonces la perfusora, ahorita de pronto la vemos y se las muestra. Lo que hace es devolver a través de una vía arterial, entonces se ha canulado con uno de estos vasos la aorta, entonces se está devolviendo, se está devolviendo a través del corazón derecho porque se está oxigenando eso a través del perfusor, para que pase nuevamente a la aorta ya oxigenada, porque se está obviando el paso por el proceso de oxigenación directamente a través de los pulmones. Nosotros en este periodo de tiempo, cuando se entra en bomba, nosotros apagamos el ventilador, la máquina de anestesia, porque en este momento pues el paciente va a recibir todo lo demás es a través de la bomba de perfusión. Entonces es un tiempo expectante para los anestesiólogos y luego pues de cuando ya se ha implantado el corazón o cuando ya se han hecho las anastomosis de las coronarias o se ha cambiado la válvula, entonces se restablece todo el proceso y pues se espera el resultado. Programa de radio y el único portal de televisión que tiene esta información en vivo al momento en que se está haciendo todo esto en ASIR 88.9 Noticias. Es una exclusiva de ASIR y me complace mucho decirlo, que le hayan abierto las puertas a nuestra estación de radio, donde ya casi 6 años de transmitir el programa todas las noches. Y llegamos a este momento donde ya el doctor Fraser y su equipo de colaboradores, 4 doctores principales, 4 asistentes y otros 8 especialistas en diferentes áreas, un especialista en las bombas, circulando la sangre, oxigenando la sangre, acaban de inyectarle a una de las bombas con tal cual una inyección plástica, alguna solución. 2 doctores están supervisando, o 2 especialistas, 2 técnicos especializando nada más el funcionamiento de las bombas. 2 especialistas están revisando la computadora y la pantalla maestra. 2 mangueras suben, mangueras bajan, mangueras circulan y van conectadas al cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay un corazón conectado todavía, aunque ya lo están conectando, maestra. 2 mangueras. Miren ustedes ese monitor. ¿Qué está mostrando de electrocardiografía? SK. Nada, ¿cierto? ¿Qué actividades? Exacto. Asístole. Exacto, porque ese corazón no está latiendo ahorita. Miren la frecuencia, esto tiene que ser presión arterial media, arteria, ¿sí? ART1, porque los monitores vienen con 2 vías arteriales. Es una presión que no tenemos curvas, ¿cierto? Nada.
Esto tiene que ser la presión de la arteria pulmonar y esta tiene que ser la presión venosa central. La temperatura, 34.4 grados centígrados y está saturando el 92%. La computadora y la pantalla maestra, dos mangueras suben, mangueras bajan, mangueras circulan y van conectadas al cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay un corazón conectado todavía, aunque ya lo están conectando, todavía no está perfectamente instalado. Es como en un coche, y permítame usted la comparación, conecta una bujía, 2 bujías, 3 bujías, 4 bujías, hasta que no están todas conectadas no se va a poder encender el coche. Igual es con este corazón. Corazón que ya está latiendo a un pulso lento, 1, 2, 3, lo tiene en su mano dentro de la cavidad torácica, lo deja ya suelto y empiezan a aspirar la sangre que se haya derramado del corazón a la arteria. Ahí está fibrilando. Miren que empieza como a temblar, no es el latido que ustedes han visto en los videos que se contrae, sino que miren cómo empieza a temblar y miren lo que va a hacer el doctor. Sangre que se haya derramado del corazón a la arteria y van a hacer ahora un choques eléctricos, los impulsos eléctricos, agarra el corazón con dos paletas eléctricas, le lanza un impulso de un momentito y empieza a latir mucho más rápido. Los doctores agarran el corazón con dos paletas eléctricas, le lanza un impulso de un momentito y miren empieza ahí, a latir mucho más rápido. ¿Sí notan la diferencia de cómo era que estaba latiendo, que parecía como un temblor? Eso es una fibrilación. Entonces el corazón estaba fibrilando en ese momento y obviamente él está aturdido. Estuvo en un estado de hiperpolarización y queda en un estado de aturdimiento, entonces por eso empieza a temblar así como loquito. No pasa todo el tiempo, hay corazones que arrancan, o de la experiencia que yo tuve, yo hice 6 meses de anestesia cardiovascular, entonces empiezan a latir de una vez. Pero particularmente vieron ustedes cómo fibrilaba, y eso es un temblor, y eso no va a dar un gasto cardíaco efectivo. Entonces se colocan esas palitas, eso es lo que me gusta de Estados Unidos, ojalá tuviéramos en todos nuestros hospitales esa tecnología. 2 paletas, como las vieron ustedes allí, que es un desfibrilador. Entonces se conectan, se pegan y lo que va a hacer es generar una descarga eléctrica que va a poner el nodo sinusal en cero. Y ahorita vamos a darle respuesta a lo que el compañero estaba preguntando. Pero sí alcanzan a notar allí que ya el latido cambia, deja de ser ese temblor para convertirse en un latido más organizado. Ya derramado del corazón a la arteria y van a hacer ahora un choques eléctricos, los impulsos eléctricos, agarra el corazón con dos paletas eléctricas, le lanza un impulso de un momentito y empieza a latir mucho más rápido. Los doctores empiezan a desconectar la bomba, una o dos de las mangueras de la bomba. El corazón está empezando a hacer la propia bomba, a circular la sangre. Ya vemos que empieza a llegarle la sangre a este corazón. Recuerde que Cassandra Alexandra, en el momento en que cortan las arterias del corazón viejo para instalar o trasplantar el corazón nuevo, se acelera el corazón, empieza a ir mucho más rápido, como si estuviera asustada, haga de cuenta, a esa velocidad. Siguen cosiendo, pero el corazón increíble, sigue latiendo el corazón, está a 118 ya, lo que marca el monitor, me imagino que son los pulsos, casi la última parte de la operación de conexión del... Esa máquina que ustedes están viendo allí son la perfusora, eso que estaba moviéndose aquí son los rodillos de perfusión. Entonces estos rodillos, a través de estos rodillos está pasando toda la sangre y es lo que hace que se mantengan las propiedades reológicas de la sangre, que no se vaya a coagular, además de lo que les decía de la infusión, de la infusión de heparina que se está dando, y va a pasar por un oxigenador. Entonces, como es la sangre venosa, entonces aquí en esta máquina se oxigena, es decir, se le entrega el oxígeno de esa sangre a esa hemoglobina y es devuelto a través de una cánula al corazón. Etapa de conexión.
está concluyendo. El corazón ya está latiendo por sí solo. Le han dejado unos pequeños sensores afuera para que si durante los próximos días Cassandra Alexandra tiene... Esos sensores son electrodos, entonces se dejaron directamente puestos en la pared, en el endocardio, para conectar un marcapaso externo. O sea, si por alguna razón, y todo esto va a la pregunta que hacía el compañero, muy interesante, porque efectivamente cuando, como ustedes vieron, era lo que quería que les mostrara, el proceso es sumamente complejo, pero es macroscópico. Macroscópico en el sentido de vasos sanguíneos, microscópico para el nodo sinusal, para buscar un nervio vago e implantarlo, buscar el otro nervio vago e implantarlo, buscar el simpático del lado derecho, el simpático del lado izquierdo e implantarlo. Pues como ustedes comprenderán, eso es casi que imposible. Entonces, hay estudios que han demostrado que los pacientes trasplantados, al no sentir dolor porque pierden la inervación del sistema nervioso autónomo, son pacientes que pueden ser más susceptibles de tener enfermedad coronaria o eventos coronarios agudos, llámese infarto, llámese angina. Y de hecho estos pacientes, no se los digo con 100% de seguridad, pero me atrevería a afirmar de que estos pacientes deben estar en controles desde el punto de vista angiográfico, o sea, de cateterismo, de todo este tipo de exámenes para ¿cómo decirlo?, para prevenir eventos coronarios o enfermedad coronaria. Creo que semestralmente o máximo anualmente, precisamente porque ellos no van a tener los síntomas que podríamos tener nosotros, donde nuestro corazón está completamente nervado. Adicionalmente con ellos, claramente al perder esa conexión con el sistema nervioso autónomo, ojo, pero los receptores siguen intactos, ¿no? Pueden seguir intactos. Lo que quiere decir de que cuando venga la adrenalina o la noradrenalina como hormona o como sustancia bioquímica, va a encontrar probablemente los receptores y va a tener los cambios de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tan efectivos sean esos cambios de la frecuencia cardíaca? Seguramente no van a ser tan efectivos como en nuestro caso, como nosotros que no hemos sido trasplantados. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque si bien el paciente claramente va a tener una sobrevida de 5 o 10 años, primero deberá ser sometido a muchos exámenes, a muchos chequeos rigurosos, a un seguimiento muy estricto, no solamente por parte de los profesionales, sino desde el punto de vista de nutrición, de ejercicio, y tener lo que nosotros llamamos la adherencia, es decir, el sentido común y la responsabilidad para decir, hombre, me beneficié de un trasplante, tengo que cuidarme. Y por otro lado, pues este seguimiento tiene que ser muy estrecho, porque son pacientes que, dada la complejidad del procedimiento y la complejidad de nuestro sistema, pues va a ser muy difícil que tengan una reinervación. Pero yo estoy casi segura que en algún porcentaje, dada las bondades de nuestro sistema como cuerpo, no en los sistemas de salud, eso no sirve para mucho, de nuestro cuerpo, entonces pueden haber algún tipo de regeneración o reconexión que de alguna manera pues garantice estas situaciones, ¿no? Igual pues obviamente si el paciente no regula bien su frecuencia cardíaca, pues seguramente va a necesitar un marcapaso, porque la denervación fue tal que no tiene cómo responder a un cambio de frecuencia cardíaca. Tiene un pulso o un latir de corazón bajo, que no sea lo suficiente, que establece las reglas marcadas por el doctor, le van a dar unos estímulos eléctricos. Además, está conectada ahorita a una máquina que hace la proveeduría de plasmaforesis al corazón, le está dando sangre al corazón y lo van a tener que hacer durante varios días, porque van a limpiar el corazón. Resulta que Cassandra Alexandra tiene ciertos anticuerpos al corazón, a la sangre del donante, y lavando el corazón o lavando la sangre y aumentándole plasma, los doctores consideran que de esta manera va a poder resistir y... Bueno, ese lavando el corazón y lavando el plasma, pues es una manera de decirlo. O sea, quien está transmitiendo, pues es una persona que claramente no hace parte del gremio, es un periodista. Y realmente lo que se hace a través de ese proceso de plasmaféresis,
es depurar el plasma, es decir, generar un filtrado ultra especial para que esos anticuerpos que estén presentes por parte del donante pues no vayan a reaccionar en el cuerpo y vaya a rechazar el trasplante, es decir, que se genere una reacción inflamatoria tal que incluso pues la paciente fallezca, porque estamos hablando del corazón. Y más o menos ahorita que estábamos sufriendo la pandemia, ustedes han escuchado lo que genera el virus. El virus como tal, pues él ingresa al cuerpo, pero lo que está ocasionando el SRA o el síndrome de estrés respiratorio agudo es básicamente la respuesta inflamatoria que genera nuestro cuerpo, ocasionando esa fibrosis a nivel del pulmonar y alterando la membrana alveolo-capilar, y por lo tanto no se da el intercambio gaseoso, ¿no? Más o menos para que entiendan que eso es lo que está haciendo esa máquina, que es la de plasmaféresis. Y continuar su vida normal. Se ha retirado el doctor Fraser ya de la cama donde está el paciente, es decir, esta parte de la operación, supongo, porque no, el doctor Fraser se ha movido del lugar, ya se quitó su vestimenta estéril, aunque trae todavía otro de los trajes. Su equipo platica con él, les está explicando qué ha sucedido, tal parece que todo está muy estable. Increíble la calma después de esta operación. 1 hora 50, más o menos 2 horas duró la cirugía, el trasplante de corazón. La cirugía, el trasplante de corazón, básicamente ha concluido la parte más importante, luego de haber presenciado, filmado, narrado este trasplante de corazón de Cassandra Alexandra con el equipo del doctor Fraser, mi equipo de trabajo, David Cruz, David Moeno y yo, para CI Radio, en una exclusiva, en 88.9 Noticias, información que sirve, y por supuesto en el portal de televisión www.eddiewarman.tv. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Espero que no se haya caído la presentación. ¿Sí? Interesante. Ah, bueno. Bueno, ¿les parece si paramos a desayunar un momentico? Bueno, yo me imagino que ustedes ya desayunaron, yo vengo del hospital, entonces vamos a parar un momentico para desayunar y ya nos vemos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Ok, ya nos vemos. Ver un poquito de presiones, características de los vasos. Sería el capítulo 14, una vista a la circulación, presión, flujo y resistencia. Esta misma semana voy a hacerles entonces, a partir del siguiente tema, vamos a repartir exposiciones. Vamos a repartir sistema nervioso central y periférico para que sea la clase un poco más interactiva, para que ustedes participen un poquito más. Entonces yo organizo los temas con sus monitores y se los haré llegar oportunamente para que tengan el tiempo suficiente de prepararlos. Bueno. Profe, los grupos, ¿los va a escoger usted o nosotros los armamos, y de cuántos son? Son los mismos grupos con los que venimos trabajando. Son los mismos grupos. Listo, profe. Bueno, entonces que tengan un buen día y hablamos luego.